que encontramos en el portal Marcha, que nuestra productora extrajo del portal Marcha. Tiene por volanta violencias y por título ni por instinto ni por puta, cultura de la violación. La bajada, en nota escrita por Noelia Leiva, en la bajada dice: el caso de una joven que denunció ser abusada en un micro despertó cientos de comentarios a favor de la inocencia y privacidad del victimario. El testimonio de la víctima fue puesto en duda por ser joven y mujer. El patriarcado metió la cola. Y los primeros 3 párrafos de la nota, antes de la entrevista que le hacen a Danilo Castelli, la persona con la cual vamos a charlar nosotros en un momento, coordinador de la Marcha de las Putas, dice: la piba puede estar vendiendo fruta, es una estudiante de 22 años, dejémonos de joder. Esto dice entre comillas, esto lo enfatiza un comentarista de turno en la nota que un portal de alcance nacional publicó. El artículo relata, en pocos párrafos pero con datos concretos, que una chica denunció que el chofer del ómnibus de larga distancia en el que viajaba aprovechó que estaba dormida para manosearla. La respuesta del lector, una de tantas de su tipo, no sorprende porque el machismo, a través de quienes lo legitiman o naturalizan, acusa a las víctimas de abuso, de mentir, de provocar, de insinuar, de negar que en realidad les gusta. Hay un contexto que lo permite, la cultura de la violación, ese riñón del patriarcado, dice la nota. La joven viajaba a Sierra de la Ventana, en la planta baja del micro, donde estaba sola. Según el portal Minuto 1, Emiliano Sergio Soto, uno de los conductores, la vio dormida y la manoseó. La joven se lo contó a su padre por celular y como él hizo la denuncia, el abusador fue detenido ni bien llegó a la terminal. Hasta ahí el episodio. Pero hay más, y es la construcción cultural que hace posible que alguien pueda tomar como suyo, como si fuera un objeto, el cuerpo de una mujer sin que haya medido la voluntad de ella, y que otros tantos u otras tantas pongan en juego argumentos para defender al acusado hasta las últimas consecuencias. Continúa la nota del portal Marcha, del www.marcha.org.ar, escrita por Noelia Leiva, y en la continuidad de la nota entrevista justamente a Danilo Castelli, coordinador de la Marcha de las Putas, quien está del otro lado de la línea telefónica, y lo queremos consultar acerca de este acontecimiento y un poco lo que se genera a partir de los comentarios en estas publicaciones y de cómo el patriarcado está presente en este tipo de cuestiones. Danilo, muy buen día. Aquí Pacho Armanelli te saluda en el segundo aire de FM Cooperativa. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, muy bien. Buen día para todos. Muy bien. Muchas gracias por la comunicación en este momento, ¿eh? Gracias, de nada. Bueno, contanos un poquito qué es lo que sabés del caso en principio y fundamentalmente para reflexionar un poco acerca de esta postura machista, ¿no?, que se observa en los comentarios, no solo en los comentarios cuando salen publicadas estas notas, sino en general cuando se comentan este tipo de cuestiones, cómo está impregnado todavía, ¿no?, esta cuestión en el ideario popular, por llamarlo de alguna manera. Sí, mira, de los hechos del caso, vos hiciste una muy buena descripción, yo no tengo nada más que agregar. La parte de, puedo llegar en la parte de la cultura de la violación, sí, ¿no? Que, bueno, esto es algo presente en muchos países del mundo, no solo acá. El movimiento Marcha de las Putas surge en el 2011 en Canadá, justamente porque había una charla en un campus universitario sobre seguridad, y a un oficial de policía que estaba ahí se le escapó el exabrupto, o lo dijo a propósito, de bueno, pero si las mujeres evitaran vestirse como putas, no serían victimizadas. La indignación, bueno, que llevó, digamos, esa respuesta, terminó en la primera Marcha de las Putas, o en inglés Slutwalk, que se hizo en la ciudad de Toronto, ahí a principios del año 2011. Después esto se transformó en un movimiento que se fue difundiendo por muchas ciudades del mundo. En Buenos Aires llegó también en el 2011 y en agosto fue en la primera marcha. Y se difundió porque esta cultura de culpar a la víctima, de justificar al abusador y de naturalizar los abusos está presente en muchísimas culturas, o sea, en muchísimos países. Sí. Y entonces medio, quienes ya formamos parte del movimiento hace años, ya tenemos la piel un poco dura, ¿no?, de ver todas estas justificaciones, ¿no? A veces o sea, a veces parecen maldad pura, por ejemplo en el caso de Melina Romero, ¿no? Claro. Ya la nota de Clarín estigmatizándola, una fanática de los boliches, entonces hablando de la víctima, el periodismo cuando se pone a hablar de la víctima, de la conducta que tenía, de la vida sexual que tenía, de si salía o no, si tomaba o no, sin hablar de los abusadores, digamos, porque ¿qué es lo que lleva también a una persona a convertirse en abusador? Eso necesitamos discutirlo como sociedad y no
responder con posturas simplistas de que, bueno, los violadores son todos enfermos o psicópatas, o bueno, existen violadores y hay que cuidarse, digo, y naturalizar la cuestión, ¿no? Sí. Lo que vemos nosotros es que existe una cultura de naturalizar el pasar por encima del consentimiento ajeno, ¿no? Como decías vos, ¿qué pasa en la cabeza de alguien que va a manosear a una persona que está dormida? Obviamente, si está dormida no podés dar tu consentimiento para un acto sexual. Sí. Y eso es lo que tratamos nosotros de concientizar a la sociedad sobre ese tema. ¿Por qué te parece que se da esta cuestión como de defender, de buscar siempre la inocencia de la persona que acciona de esta manera? En esta nota del portal dice que de los 298 comentarios que tuvo la nota publicada en minuto 1, en muy poco tiempo, la mayoría defendía al hombre con el beneficio de la duda, ¿no? Pedía por su privacidad, como una reacción, ¿no? que es rara. ¿Por qué ustedes cuando charlan entre ustedes, cuando reflexionan en el marco de la marcha de las putas, ¿qué es lo que piensan acerca de esto? ¿Por qué se da esta cuestión? Para mí hay muchos factores. Un factor es que vivimos en una cultura, digamos, donde la sexualidad sigue siendo tabú, a pesar de lo que pueda deducirse de la sobresexualización del cuerpo femenino que hay en los medios, de la objetivación sexual. El tema de la sexualidad como un acto libre, recreativo, sigue siendo tabú. Entonces, eso se traslada al tema de la violencia sexual. No se habla de la violencia sexual, es como que se lo tapas bajo la alfombra, y como no se habla de ese fenómeno, no se lo conoce, y se cae en posturas simplistas, ¿no? Que a veces la sociedad hace eso como para algo que es muy complejo, lo simplifica, o algo que nos involucre a todos, lo restringe a los individuos directamente involucrados, victimarios y víctimas, como para sacárselo de encima, como para decir, bueno, yo con esto no tengo nada que ver. Claro. Lo mismo pasa con la violencia de género. Y en realidad hay factores, digamos, que van más allá de los individuos materialmente involucrados, que nosotros señalamos en este caso como la cultura de la violación, que es la falta de educación sexual basada en el consentimiento, ¿no? El concepto del consentimiento, de que toda actividad sexual debe ser consentida por todas las partes. Sí. Eso no se valora mucho. En una encuesta que hicieron hace unos meses, se publicó en un medio, hicieron una encuesta entre jóvenes, y decía que el 40% de los jóvenes varones no consideraba abuso tener actividad sexual de la mujer sin su consentimiento o forzarla. Entonces, hay mucha violencia que se da en la pareja, en los noviazgos jóvenes, o incluso en los matrimonios. Hay violencia sexual y no se la toma como tal, por esta falta de educación de la sociedad en el consentimiento y en el fenómeno de la violencia sexual. Bien, ¿de dónde surge esta noción de cultura de la violación, Danilo? Estamos hablando con Danilo Castelli, coordinador de la Marcha de las Putas, en relación a este acontecimiento que sucedió en un transporte, ¿no?, de una chica que viajaba a Sierra de la Ventana, que fue manoseada por un conductor. Me parece muy interesante el concepto, pero me gustaría saber de dónde viene, de dónde se toma. Bueno, el concepto viene de teóricas también de Canadá y de Estados Unidos. Allá en inglés se llama rape culture, no sé si lo pronuncié bien, está bien. Y acá se traduce literalmente cultura de la violación. Y bueno, como te decía antes, si el movimiento se pudo difundir a países tan diversos, incluso existe en la India, bueno, en Brasil, es porque esta cultura existe en muchas sociedades del mundo, ¿no? Y está basada, básicamente es un conjunto de ideas, de valores y de actitudes que llevan ante un hecho de violencia sexual a culpabilizar a la víctima, diciendo, se lo buscó, mira cómo estaba vestida, qué hacía sola esa hora, no, pero si era reputa, entonces por ahí está mintiendo, que lleva a naturalizar también los abusos, y eso es un poco insultante para los hombres, ¿no? O sea, como que se usan argumentos como si los hombres fuéramos leones y las mujeres fueran cebras. Entonces se nos compara con depredadores
y entonces hay que estar prevenido por los depredadores. Si bajas la guardia, un depredador va a aprovechar. Y después, bueno, está el hecho que te comentaba antes, de la falta de información, de educación que hay, tanto en una sexualidad basada en el consentimiento, como en lo que es la violencia sexual. No es un tema que se hable en las familias. Bueno, y lamentablemente ese es uno de los factores que lleva a que el abuso sexual infantil siga siendo la epidemia que es, porque muchas veces los victimarios aprovechan de, si la educación sexual llega mal y tarde, no se enseña desde chiquitos a las personas a manejar el consentimiento sobre su propio cuerpo. Sí. Entonces se da la ocasión de que no saben que están siendo abusados a pesar de que se sienten mal, o que el victimario puede manipular a la víctima y decirle, bueno, convencerla de que es culpa suya, de que él provocó o ella provocó. ¿Ustedes entienden? Sí, decime, perdón. Sí. No, bueno, todo esto va dirigido a que tenemos que hablar de la violencia sexual seriamente como sociedad, al interior de las familias, sobre todo, porque bueno, contrariando uno de los mitos, ¿no?, sobre el abuso sexual infantil, que el victimario es pintado como, el arquetipo del victimario es un tipo sobre todo esperando afuera de las escuelas, y en realidad el 80% del abuso sexual infantil, de las denuncias que se tiene, es intrafamiliar. El abusador es un familiar o un conocido de la familia. Y eso es un hecho muy, muy terrible para enterarse, ¿no? Y entonces nosotros decimos que hay que orientar las políticas públicas y el debate social en base a esa realidad. Bien. Ustedes dentro en el marco de lo que es la Marcha de las Putas entiende que la educación es la primera herramienta para empezar a erradicar este tipo de prácticas. Sí, o por lo menos, no solo la educación, también lo que tratamos de aportar como movimiento son espacios de contención para personas que fueron víctimas, y porque esos espacios no abundan, lamentablemente. Lo que logra la cultura de la violación es que a veces las mismas familias se vuelvan cómplices, encubridoras de un acto, o que la víctima no confíe. O sea, imaginemos el caso que en realidad ha pasado. Una chica por ahí fue violada por su novio o por un chico que conoció en un boliche, y no se atreve a contarlo a su familia porque en los diálogos frente a la televisión o en asados, escucha a sus padres diciendo, bueno, que Melina Romero se lo buscó por ser puta, digamos, por cómo estaba vestida. Entonces, si uno está en esas circunstancias, ¿qué espera? O sea, no va a esperar contención, claro, de parte de su propia familia. Claro. Entonces lo que buscamos nosotros es generar esos espacios, primero en que, ya sea de forma anónima o mandando su testimonio a la página, o en los grupos que nosotros manejamos por Facebook, de que las víctimas a veces por primera vez puedan contar su testimonio, ¿no? Y bueno, empezar a curar y hallar un lugar donde sean comprendidas y no juzgadas. Bien, ¿cómo puede hacer a aquellas personas interesadas en contactarse con la Marcha de las Putas? Estabas diciendo, ¿no? Están estas instancias que estabas comentando de interacción, de contención, ¿sí? De diálogo, de escucha fundamentalmente, me parece que esa es la primera instancia. Sí. ¿Cómo pueden hacer para ponerse en contacto con ustedes? Bueno, nosotros estamos en Facebook, tenemos la página de la Marcha de las Putas Buenos Aires, que la pueden encontrar como facebook.com/marchaputasba. Bien. De larga, ahí nos pueden ver la página y pueden mandarnos mensajes privados. También tenemos un email, sí, que es marchaputasbs@gmail.com. Bien. Tenemos esa vía de comunicación por ahora, y bueno, dependiendo, o sea, también tenemos grupos para colaborar, por ejemplo, para actualizar la página o para realizar imágenes o campañas de fotos.
El año pasado diseñamos una campaña de fotos que se llamaba Hablemos de Consentimiento, donde elaboramos 4 carteles educando sobre el consentimiento y logramos que varias personas conocidas, sea en el ámbito de la música o del periodismo, o incluso, bueno, Alejandro Dolina, por ejemplo, Ataque 77, sostengan ese cartel, se saquen una foto con ese cartel, entonces como para crear un impacto, ¿no? Para empezar que hablemos de consentimiento como sociedad. Bien, ¿reciben muchos requerimientos, Danilo, en estos Sí, medios de comunicación? sí, nosotros tenemos 2 campañas permanentes, una se llama Testimonio de Sobrevivientes, que ahí la gente nos envía o por email o por mensaje privado a la página su testimonio escrito, bueno, ya sea del abuso, de lo que vino después del abuso, que a veces se le llama la revictimización. Ahí recuerdo uno muy duro de hace poco, donde la víctima fue a la comisaría a denunciar y fue maltratada de una manera muy horrible por todo el personal policial que la atendió. Eso también, esas cosas confirman, ¿no? Porque a veces la sociedad se pregunta, bueno, ¿y por qué no denuncian? Bueno, hay todos unos obstáculos para sortear para la denuncia y a veces se denuncia y pasan estas cosas que son un golpe psicológico por ahí más devastador que el propio abuso. Claro, totalmente. Después tenemos otra campaña que se llama Desnudando la Cultura de la Violación, y eso consiste en hacer carteles y sacarse fotos con los carteles, que también pueden ser anónimas, o sea, sin mostrando solo el cartel y no la cara. Claro. Y bueno, mira, afortunadamente o lamentablemente, al mismo tiempo, nos llegan muchísimos testimonios y muchísimos de estas fotos. Nosotros tratamos de demostrar un cierto número por semana, ¿no? A veces estamos mostrando material que nos fue enviado varios meses atrás, ¿no? Porque es tanta la cantidad. Y bueno, el punto negativo de eso es la cantidad de abusos que hay y que a veces la víctima no lo ha denunciado. Justamente me parece que ahí hay uno de los puntos más importantes, ¿no? La cantidad de casos y todo cómo esto subyace en la sociedad, de cómo no se habla, de cómo se habla de otra cosa, cómo se patea la pelota afuera, como se suele decir, y no se encara el tema de fondo, ¿no? Sí, hay 2 obstáculos principales, ¿no? Para la falta de denuncia y llegar de la denuncia a la justicia. Una es la violencia institucional que muchas veces reciben las personas que van a denunciar un caso de abuso, y el otro es la violencia social que recibe de parte de sus pares, de parte de su familia, o en el colegio o en el trabajo. Por ejemplo, bueno, te doy un caso, es minoritario pero es importante también, los hombres violados por mujeres, o como se da los adolescentes por ahí que fueron abusados en realidad por una profesora o una mujer, digamos, en una posición de mayor poder que ellos. Sí. Cuando se escucha, cuando se hacen películas o se hacen chistes sobre eso, como diciéndole como una situación graciosa o confundiéndolo con una fantasía sexual, entonces quien fue víctima de esto escucha mensajes, ojalá me pase a mí, o cómo vas a denunciar, qué maricón, y entonces también sucede que la persona no denuncia y se lo guarda, y esto tiene secuelas en su relación con las mujeres, y si bien la abrumadora mayoría, ¿no?, de las personas violadas son mujeres y niños, también hay hombres violados, ya sea por otros hombres o por mujeres, y la cultura de la violación también los perjudica a ellos. Claro. Porque ellos mismos por ahí dicen, bueno, no fue tan grave, no es abuso, ¿cómo voy a denunciar? Y hacen el cálculo, ¿no?, de qué pasaría socialmente si llegan a denunciar. Y dicen, mejor no. Entonces lo que tenemos que lograr en todos los casos es que siempre la víctima de un abuso diga, sí,
voy a denunciar porque voy a tener solidaridad, porque las instituciones me van a responder. ¿Qué es lo que suele pasar en otros crímenes, no? Claro. ¿Hola? ¿Hola? Sí, hola. Había perdido la comunicación. Sí. Claro, decías que también lo que sucede en otros crímenes, ¿no? Por ahí está instaurado que ante un robo, ante otra cuestión, se hace la denuncia y en este caso no está instalado este tema. Claro, si alguien es asaltado por la calle, no hay una cultura que diga, bueno, te lo buscaste, ahora bancátela. No, hay una cultura de solidaridad, bueno, incluso a veces de bronca hacia el asaltante. Las instituciones suelen responder, por ahí no suelen estigmatizar a alguien a quien fue asaltado. Entonces no hay muy pocas inhibiciones, salvo, bueno, el pensar no va a pasar nada, para que la víctima de un asalto denuncie. Pero para la víctima de abuso sexual pasa todo esto otro, ¿no? Por lo que hablamos de la cultura de la violación, que está presente incluso no solo a nivel policial, ¿no? Cuando la víctima va a hacer la denuncia, sino a nivel judicial, sí. Y de las sentencias de los jueces y de cómo encaran los casos los fiscales. Sí, y social también, ¿no? Fundamentalmente. Claro, bueno, social, eso es lo que más, en lo que más nosotros podemos intervenir por este momento, ¿no? Claro, totalmente. Danilo, te agradecemos mucho por esta comunicación. Seguramente que queda mucho para hablar de este tema, pero por lo menos hemos logrado instalarlo al tema a partir de un acontecimiento no para nada favorable, pero bueno, en definitiva nuestro rol como comunicadores es eso, ¿no? Empezar a hablar de estos temas para que no queden como tabú, para que no queden subyacentes en el inconsciente colectivo de la sociedad y ponerlos en el tapete de la discusión, ¿sí? Bueno, te agradezco mucho por ese compromiso y bueno, reitero la página Facebook de la Marcha de las Putas Buenos Aires, facebook.com/marchaputasBA o buscando directamente Marcha de las Putas BSAS. Claro. Y después el email que es marchaputasbsas@gmail.com. Excelente. Danilo, muchas gracias por esta comunicación. Seguramente es la primera, pero no será la última porque de esto hay mucho más para hablar, ¿sí? Exacto. Bueno, te agradezco mucho la oportunidad. Hasta cualquier momento. Buenos días. Así pasaba Danilo Castelli, coordinador de la Marcha de las Putas de la provincia de Buenos Aires, porque, bueno, empezamos a hablar a partir de este artículo del portal Marcha, del www.marcha.org.ar, de este caso de la chica que viajaba a Sierra de la Ventana, que fue manoseada por un conductor.